Bienvenido al tercer capítulo de nuestra serie de doctrinas extremas. En esta parte vamos a aprender acerca de la salvación, de la muerte, resurrección de Cristo en este gran conflicto en el que estamos yo y vos. Como siempre, quédate, aprende más de Dios y no te olvides de orar mucho. Cuando hablamos de gran conflicto o conflicto, hablamos mucho más que una simple pelea, que una simple discusión entre temas espirituales. El gran conflicto. Qué doctrina tan importante que junto con otras no es necesario solamente conocer la parte histórica o teológica. Todos nosotros estamos envueltos en un gran conflicto entre Cristo y Satanás. Sino entender que este es realmente el conflicto más grande del mundo. Este conflicto empezó antes que todo el mundo sea creado, o sea, mucho tiempo atrás. Y todo comienza en el principio, cuando ser hermoso, un ángel, El adversario de Dios. se exalta a sí mismo y tiene este sentimiento de decir, ¿por qué no puedo ocupar el lugar de Cristo? Y fue allá en el cielo, cuando un ser creado, dotado de libre voluntad de Dios, se exaltó a sí mismo y se convirtió en Satanás. Y yo me imagino ahí charlando con los otros ángeles, ¿no? Los trata de convencer de que la ley de Dios no es amor, de que los tiene ahí todos como robots, tomando las decisiones por ellos. Y la Biblia nos dice que 1/3 de los ángeles cayeron bajo su engaño y junto con Satanás fueron destituidos del cielo. Que pudo convencer a 1/3 de todos los ángeles del cielo para que lo siga. Y es este mismo Satanás quien introdujo el espíritu de rebelión a nuestros primeros padres, Adán y Eva, en el jardín del Edén. Y cuando ellos pecan y comen del fruto, le abren la puerta al pecado. Satanás introdujo ese espíritu de rebelión aquí en la tierra cuando habló con Eva en forma de serpiente y la hizo pecar junto con Adán. Por eso me parece que nuestro planeta Tierra hoy sería como un campo de batalla del conflicto universal. El pecado humano hizo con que cambiara la imagen de Dios en la humanidad, que se trastornara en el mundo creado y finalmente su completa devastación con el diluvio. Donde cada uno de nosotros, los seres humanos, tenemos que decidir de qué lado estamos. Y en este conflicto no hay grises, porque en este conflicto de adoración, de servicio, tenemos de un lado a Dios y del otro a Satanás. Que tendrá como objetivo restaurar la imagen de Dios, de amor, un Dios de amor. El camino de la salvación puede ser difícil, pero Cristo ha enviado el Espíritu Santo y a los ángeles para proteger y guiar a su pueblo. Y me parece que no es quizás solo decir, bueno, quiero servir a Dios, me bautizo y ya está. Sino que es una decisión diaria que hay que tomar. Con nuestras acciones, con nuestras palabras, con nuestras decisiones. Y gracias a Dios, ¿no?, que tenemos la ayuda del Espíritu Santo y de los ángeles para socorrer, ¿no?, en los momentos en que flaqueamos o en los que nos falta fe. Esto que nosotros tenemos que decidir todos los días lo vamos a tener que seguir haciendo hasta que Cristo venga. Y es importante que entendamos nuestra parte en este conflicto. Y en Josué, capítulo 24, versículo 15, se dice, escogeos hoy a quién sirváis. Y esa es justamente la pregunta que nos tenemos que hacer todos los días y en cada decisión que tomamos. ¿A quién quiero servir? ¿A quién le quiero dar mi adoración? ¿A quién le quiero dar mi corazón, mi vida? Porque en este gran conflicto y en este mundo que pasan cosas todos los días, nunca sabemos cuál va a ser nuestra última decisión. Por eso es totalmente importante que en esta doctrina de nuestra iglesia, especialmente como hijos de Dios, decidamos y encontremos nuestro papel y nuestra parte en este conflicto. Digamos como que el gran conflicto, como tratando de entenderlo mejor, yo lo comparo a veces con una película. En la película, una película de acción. En la película tenés todo paz, armonía, empieza tranquilo hasta que hay un problema, hasta que algo surge, hasta que algo rompe el esquema. Y la película trata de cómo se resuelve el esquema para volver a tener esa armonía, digamos, ¿no? Entonces, para mí el gran conflicto fue ese problema. Fue eso que hubo en medio de toda la paz, el amor. En la creación estaba todo bien, en el cielo estaba todo bien. Pero hubo algo en el cielo, por ejemplo,
que causó ese problema, el orgullo, ¿sí? En el corazón de Satanás. Él quería ser el primero, quería estar por encima de todo. Y eso, ¿sí? El orgullo fue lo que lo terminó perjudicando. Después Adán y Eva, al pecar, al desobedecer a Dios también, se perdió esa comunicación directa. Y es algo que Dios quiere restaurar, digamos, a ese conflicto. O sea, transcurre toda la Biblia, digamos, cómo a pesar de la historia, a pesar de distintos personajes, cómo volver a ese plan original. Yo lo ponía de esa manera, de saber de que hasta tuvo que venir un diluvio para tratar de volver a ese plan original, pero el pecado siguió y corrompió a la humanidad. Pero hay algo que me gustó, de que Dios no se quedó de brazos cruzados, organizó el plan de salvación. En base al gran conflicto podemos nosotros ver el amor de Dios, porque quiere volver a tener ese vínculo que hubo en el Edén antes de la desobediencia de Adán y Eva. Entonces podemos encontrar ese Dios de amor ahí. Somos los espectadores y participantes de ese conflicto que se da de manera universal. Somos el único mundo que cayó en el pecado. O sea, somos el escenario del gran conflicto. Todos estamos ahí. Entonces es como, yo también eso como que lo considero un poco único y me llamó mucho la atención, de que el resto no cayó, solo nosotros. Pero saber que a pesar de eso, Dios quiere volver a tener ese contacto directo, volver a tener esa armonía que había al principio, y volver a ser felices no una vez, sino toda la eternidad. Dice un versículo que se resume todo: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios tiene ese plan. Dios busca algo eterno con nosotros. ¿Estamos en el gran conflicto? Sí. ¿Estamos pasándola mal? Sí. ¿Hay pecado? Sí. Pero lo que más importa es que hay un Dios que nos quiere salvar y está moviendo todos los hilos para que podamos compartir con Él la eternidad. Por el gran conflicto empezó todo, pero eso no significa que haya detenido a Dios, sino que lo movilizó más para que nosotros podamos ver su amor y que eso nos sirva a nosotros de ejemplo para poder contarle a otros todo lo que Dios tiene preparado para nosotros. Que Dios te bendiga. Existe un conflicto que se originó en el cielo, una batalla de la cual seguro ya escuchaste. Sí, la lucha entre el bien y el mal. Este gran conflicto se originó desde antes de la fundación del mundo y es tan real incluso como vos y yo. Una verdadera lucha espiritual. El capítulo 12 del libro de Apocalipsis, en el versículo 10 dice: entonces oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. ¿Sabés que en el cielo, mientras estaban allí Dios con sus ángeles, uno de ellos en su corazón sembró envidia, sembró egoísmo? En su corazón tuvo la idea de querer ser como Dios. Tuvo la idea de convencer a los ángeles de que Dios era un Dios injusto. Y hoy todo el dolor que sufrimos, todo el dolor que vivimos, es por causa de eso. En un momento no se halló más lugar para él en el cielo, porque Dios con su infinito amor no lo destruyó, sino que le dio muchas oportunidades. Satanás, la serpiente antigua, el gran dragón, el acusador de nuestros hermanos, como lo dice la palabra de Dios, fue arrojado a la tierra con gran ira. Y como dice el versículo 12, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, y ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo descendió a vosotros con gran ira. ¿Sabes que Jesús con su muerte lo venció? Jesús con su muerte pagó el precio que teníamos que haber pagado nosotros. El Cordero fue aquel que dio su vida, que dejó todo por amor a vos y por amor a mí. ¿Saben qué? El tema de la salvación es un tema muy pero muy ligado al amor. Todos sabemos que cuando uno ama muchísimo a una persona, daría todo lo que fuera por esa persona, e incluso la vida si fuera necesario. Déjenme decirle que este es el mismo caso del amor que tiene Dios por cada uno de nosotros, por vos y por mí. La doctrina de la salvación tiene una base fundamental, ¿no? Esa base fundamental es el amor que Dios tiene por nosotros, ese amor que se ve reflejado en el acto que Jesús tuvo de dejar su naturaleza divina, de abandonar esta naturaleza divina para venir a la tierra y pagar por nuestros pecados y enmendar nuestros errores. ¿Saben por qué? Es un amor de un Dios que, además de ser nuestro creador, de ser nuestro sustentador de cada día, también es nuestro salvador. Es un amor diferente, es un amor que no entra en nuestras cabezas y lo que entendemos por lo que es amor. Es un amor que trasciende nuestro entendimiento. ¿Saben por qué? Porque nosotros, estando en una situación de pecado,
que nosotros mismos causamos por nuestras consecuencias de lo que decidimos, entramos a una realidad que no era la que Dios quería para nosotros. A su vez, cabe destacar de que Jesús no es que vino a la tierra y no tuvo problemas o no tuvo tentaciones. Al contrario, la Biblia nos relata muchas veces en las que Él fue tentado, que se enfrentó a muchas adversidades. Pero ¿cuál fue la manera que Jesús tuvo para solucionar estas adversidades? Tener una comunión constante con Dios. Pero las consecuencias al fin y al cabo tenían que ser nuestras. Nosotros teníamos que pagar por esas consecuencias que trajeron el pecado. Ahora, Dios, pensando esto y con el inmenso amor que tiene por nosotros, ideó un plan para sacarte a vos y para sacarme a mí de esta situación, de esta realidad horrible que cada día nos acecha, ¿sí? Y acá tenemos otra parte muy importante de lo que sería el proceso de salvación, ¿no? Esto de tener una relación con Dios, una comunión, de poder orar, de poder comunicarnos, de poder estar constantemente unidos a Él. Dios, estando en el mejor lugar de todo el universo, de toda la galaxia, decidió mandar a su Hijo para que venga a este mundo de pecado, para que se haga carne como vos y yo, a morir por las consecuencias que nosotros habíamos causado. Eso demuestra, la verdad, un amor que nosotros no podemos llegar a entender. Se trata de nuestro Creador, nosotros somos sus criaturas y Él, aún así, decide darte la posibilidad de poder ser parte de algo muchísimo mejor que era lo que Dios quería en un principio para nosotros. Ahora, ¿cómo alcanzamos esa salvación que Dios nos propone y que nos extiende a todos nosotros? Saben que nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada. Se trata de amor, como les dije antes. Se trata de un regalo que Dios nos da a cada uno de nosotros, que está al alcance nuestro y que nosotros no tenemos que hacer nada para poder conseguir ese regalo y esa recompensa que Dios tiene para nosotros. Ahora la pregunta es, ¿cómo podemos hacer nosotros para alcanzar esa salvación que Dios ideó para cada uno de nosotros? Gálatas 5:22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Si tuviera que decirles qué es la salvación para mí significa esperanza. Esperanza fundada sobre ese infinito amor que tiene Dios por nosotros. Entonces, en todo este gran conflicto, Dios ideó un plan que incluía a Jesús, a Jesucristo, a su Hijo, en algo también muy especial por nosotros. En esa parte, en ese gran conflicto, te incluyó a vos y también me incluyó a mí. Como cristianos creemos en la vida, en la muerte y en la resurrección de Jesús. Y junto con eso creemos que gracias a ese acto de amor tan grande, nosotros podemos llegar a tener vida eterna. En Juan 3:16 la Biblia nos explica que de tal manera amó Dios al mundo que dejó que su único hijo, su único heredero, pueda venir a esta tierra a morir por nosotros y de esa forma todo el que cree en Él pueda vivir y tener vida eterna. La vida, la muerte y la resurrección de Cristo, creo que se nos vienen un montón de ideas, ¿no? Y por eso creo que estas tres palabras al menos son claves para entenderlo mejor. Creemos que Jesús vino a esta tierra, vivió, murió y resucitó. Y que gracias a ese acto de amor tan grande, nosotros podemos llegar a tener vida eterna. Cuando hablamos de la vida de Cristo, creo que es impresionante lo que hizo Cristo, porque creo que marcó un antes y un después en la vida de muchas personas en ese tiempo. Creo que a mi parecer es el ejemplo marcado de lo que debiéramos ser nosotros. De hecho, Cristo, siendo Dios, marcó justamente esa diferencia, ¿verdad? Demostró también el hecho de que es posible vivir una vida correcta, una vida conforme a como Dios quiere que la vivamos, pero siguiendo sus pisadas, ¿verdad? Cuando uno se pone a pensar, yo el mejor ejemplo que puedo ver es el de una senda, un camino. Un camino. En Juan 3:16 la Biblia nos dice que de tal manera nos amó Dios que mandó a su único Hijo para que todo aquel que crea en Él no se pierda sino que tenga vida eterna. Entonces nosotros lo único que tenemos que hacer es creer en Él para poder llegar a tener esa vida eterna que Jesús nos permitió tener con su vida, su muerte y su resurrección acá en la tierra. Porque cuando vos te metés en medio de lo que es un bosque, a veces no hay caminos, vos ves árboles, ves pasto, no hay nada marcado. Pero cuando vos ves un camino, sabés que hay un rumbo, sabés que hay una dirección, porque ya muchos transitaron por ese camino, esa senda. Pero cuando no ves esa señal de que hay pisada, hay un sendero marcado, vos no sabés dónde estás yendo, no sabés dónde vas, no sabés qué estás haciendo.
Entonces Cristo, la Biblia nos dice que ya señaló un camino, que caminemos por las huellas del gran maestro. Bueno, ese gran maestro, esa persona que ya hizo lo que vos no pudiste hacer, fue Cristo. Y justo estaba leyendo un capítulo que trata sobre la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Y algo que me llamó la atención es el leer, el comprender lo que fue Jesús con las personas, cómo Él vivió su vida perfecta y Él te llama a ser así también. Esa persona que vino acá a este mundo, que representó, que era la imagen de Dios viva, era Cristo. No solo eso, sino también me alegra y a la vez me pone mal el saber y el entender de que Jesús tuvo que morir por mí para que yo esté hoy vivo y hablándote a vos. Pero ¿sabes una cosa? Jesús resucitó. Y Él te dice hoy, cuando te ve así, pensando de esa manera, dice, tranquilo, yo volveré pronto a buscarte. La Biblia dice que nosotros somos hechos, ¿verdad? En el Génesis, a su imagen y semejanza. Y de hecho es así. Una imagen corrompida por el pecado, una imagen errónea por lo que es la caída, por la gracia de Dios. Porque Dios te da la chance hoy de poder hacer eso. Por ahí leyendo la Biblia en Juan, ¿verdad? Juan 21, 25, si no me equivoco, buscalo después, buscalo cuando tengas tiempo. Te muestra justamente, Juan exageradamente dice que no cabría los relatos, relatar punto por punto lo que hizo Cristo. Y lo hace exageradamente. Entonces uno dice, che, ¿hizo tanto este hombre? Sí. Y es más, te voy a leer un versículo. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. De hecho, la Biblia del principio al final te da inicio de un Salvador, de un Mesías, de una persona que iba a venir a este mundo, una persona que era totalmente diferente, era el Hijo de Dios. Por esa razón, era Dios. Y después por parte de lo que es la muerte, cuando hablamos de la muerte de Cristo, de hecho no se la ve como una derrota. No debieras verla como una derrota. Y puedo decir, ¿por qué no? El hecho de que Cristo haya muerto nos demuestra qué cosa. Nos demuestra que, primero, las profecías se cumplieron en la Biblia. Porque lo que era el Antiguo Testamento se relataba de alguien que iba a morir. En Isaías se menciona el Cordero sufriente, que no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, ¿verdad? Bueno, ese cordero era Cristo. Y el hecho de que Cristo haya muerto, además de las profecías que se hayan cumplido, también te da la chance a vos de volverte a Cristo. Puedes decir, ¿por qué? Porque sí, porque la paga del pecado era la muerte, dice la Biblia. Entonces, si la paga del pecado era la muerte, alguien sí o sí tenía que morir. Todos somos pecadores, entonces tenemos que morir, sí. Pero Dios te da la chance hoy, que sea diferente. Que vos puedas descansar en Cristo. Y eso marca una diferencia en un antes y un después en tu vida. Porque vas a ganar. Porque si vos crees en Cristo, bueno, el día que venga Cristo, Él te va a resucitar. Pero si vos no crees en Cristo, Él no te puede resucitar. Porque Él es un Dios justo. Y como justo, Él vino a este mundo. Imagínate, Él pagó lo que vos en años podrías pagar. Ni siquiera, no cabrían ni siquiera tus años, ni tus 80, ni tus 90, si tenés una buena vida para pagar lo que Cristo hizo por vos. Que es la gran oportunidad que te da Cristo. La gran oportunidad de poder hacer las cosas bien o hacer mejor de lo que ya la venís haciendo. Ojalá que te pueda servir el hecho de tener en cuenta la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Son claves para entender lo que es la Biblia también. Ahora te pregunto, ¿te estás preparando para que vuelva el Señor? Él vuelve pronto. ¿Qué esperas? Vos y yo en este gran conflicto estamos inmersos. Dios está con nosotros, el conflicto es real. Jesús ideó ese hermoso plan de salvación para morir por vos, por todos nosotros, para que un día, si vos y yo aceptamos ese sacrificio, aceptamos todo lo que nos está pasando y aceptamos a Jesús en nuestra vida como Salvador personal, Él va a venir a buscarnos. Hoy agradecele por ese hermoso sacrificio que Él hizo y agradecele por ser tu Salvador. Nos vemos el sábado que viene.